Capítulo 4. Eugene volvió a echar un vistazo al horizonte para comprobar que apenas podía verse el sol. Solo el arco crepuscular maquillaba el cielo con hermosas tonalidades que iban desde el naranja hasta un azul cada vez más oscuro, salpicado de estrellas, pasando por rosados y violetas. Y, aunque en otras circunstancias habría disfrutado del hermoso paisaje antes de ser relevado del puesto por esa jornada, su mente y su corazón se encontraban demasiado agitados como para hacerlo. Su mirada voló hasta posarse sobre el alforn como si aquella trompa de pino, de aproximadamente 2 metros de largo con terminación curva ascendente, simbolizara la causa de su agitación. Sacudió la cabeza un instante para apartar esa idea de su mente y respiró profundo para llamarse a la calma. «Templanza, chico. Será lo que Idel el justo quiera que sea», recordó las palabras de su padre. Él también había sido vigía, y su abuelo antes que él. En realidad, en su familia existía una larga tradición de ellos, pues su linaje descendía de aquellos primeros pastores de Slida que usaban los alfornes para comunicarse, hasta que la asamblea de Idel y la realeza, en uno de sus más populares edictos, decidieron emplearlos como sistema de alarma acústica. Volvió a prestar atención al sendero que discurría bajo la torre de vigilancia para realizar un barrido hasta donde el camino dejaba de ser recto y se perdía entre la arboleda, para tratar de encontrar señales de movimiento. Nada. A cada minuto que pasaba y que obtenía el mismo resultado, sentía como la intranquilidad crecía en su pecho. Debido a la forestación, su vista no podía alcanzar el borde más alejado del arroyo. De hecho, existían tramos donde los meandros dificultaban la visión del conjunto. En varias ocasiones, su superior y responsable de la comandancia de vigías de Xernega había elevado peticiones a la capital solicitando el permiso necesario para la tala de algunos robles, pero hasta el momento no habían obtenido respuesta a ninguna de ellas. Estaba tan absorto y concentrado en su registro que no oyó que su compañero había llegado hasta que sintió una mano sobre su espalda y el corazón le migró de golpe del pecho a la garganta. «¡Maldita sea, Marcus! ¡Casi me matas del susto!», dijo mientras boqueaba tratando de reponerse. Las carcajadas fueron tan contagiosas que hasta él terminó riendo, pero ese instante pasó enseguida, en cuanto notó que la oscuridad iba avanzando con cada minuto. De nuevo su mirada regresó al camino y frunció el ceño. «¿Ocurre algo?», preguntó Marcus después de encender las antorchas que iluminaban las 4 esquinas de la torre de vigilancia. «Probablemente nada, pero hace unas horas que Aine, la herrera, entró en el bosque para cazar y siempre, sin excepción, regresa antes de mi cambio de guardia. Quizá no ha tenido suerte con las presas». «¿Y si la presa ha sido ella? ¿O el niño?» «¿Qué niño?» «Uno que siempre la acompaña. Imagino que debe de ser su hermano», explicó pensativo. Marcus le puso una de sus manazas sobre el hombro antes de hablarle. «Creo que te preocupas demasiado». «Quizá tengas razón, pero creo que me daré una vuelta por ahí», dijo señalando la zona, «antes de regresar a casa». «De acuerdo, pero en caso de que estén heridos...». Su compañero se giró para tomar una de las antorchas y entregársela. «Toma, hazme una señal. Sabes de sobra dónde situarte para que pueda verte». Con un asentimiento, Eugene descendió de la torre después de voltear la correa de su corneta para que ésta colgara a su espalda y se encaminó hacia el riachuelo observándolo todo a su paso. Pasados varios minutos llegó a su destino y registró a fondo el suelo en busca de pisadas recientes. Encontró varias junto a un tocón cercano al arroyo. Quien estuvo sentado allí después se había dirigido al río por su parte más estrecha. Por la profundidad de las huellas en la tierra húmeda, calculó que lo hizo prácticamente corriendo y su inquietud aumentó. Levantó el rostro y alzó la antorcha para tratar de alcanzar con la vista el otro lado, pero le fue imposible ver lo suficiente como para poder lanzar una hipótesis. Buscó señales de regreso sin encontrarlas. «Maldita sea, Aine», masculló al tiempo que resolvía que tendría que cruzar. Cambió de mano la tea y desenvainó su espada antes de adentrarse en el agua, alerta y dispuesto a presentar batalla si fuese necesario. Apenas había avanzado unos metros cuando divisó un bulto en el suelo. Se acercó con rapidez y sus peores temores cobraron forma.
Aine estaba gravemente herida en el vientre y parecía inconsciente. También le llamó la atención el arañazo sangrante que recorría su rostro desde la ceja derecha hasta la mejilla. A su lado descansaba el cuerpo inerte del perro. Ni rastro del muchacho. Notó que ella se movía y se arrodilló a su lado. «Bryce», murmuró con un hilo de voz. «Ella se lo ha llevado». «¿Ella?» «Ella», asintió Aine con un débil parpadeo. «La bruja». El corazón le dio un vuelco al oír esas palabras. Tiró de la correa de cuero de la que pendía la corneta y se la llevó a los labios. Un toque largo, uno corto y otro largo, se dijo mientras tomaba aire profundamente. La señal, que emergió con fuerza, irrumpió en el silencio del bosque con claridad. Una vez cumplida su obligación, se devanó los sesos pensando en cómo podría transportar a Aine sin causarle más daño y no encontró una forma adecuada, así que, pronunciando una atropellada disculpa, la dejó allí y salió corriendo a toda velocidad mientras el contundente sonido, grave y perfectamente identificable del alforn llegaba a sus oídos. «Solo será un instante», se dijo para aquietar su conciencia. Forzó los músculos de sus piernas como nunca lo había hecho y llegó al lugar indicado antes de lo que jamás hubiera creído posible. Alzó la antorcha y la balanceó de un lado a otro, con fuerza, una y otra vez. Marcus comprendería que necesitaba ayuda. Gracias a su facilidad para interpretar las sombras que proyectaban las antorchas repartidas por el pasillo, Lihan pudo anticiparse en varias ocasiones a cruzarse con algún guardia que diera al traste con su intento de fuga. Solo era cuestión de esmero, silencio y esperar la oportunidad adecuada. Dando los pasos correctos, saldría de allí en cuestión de poco tiempo. Sin embargo, su inesperado acompañante, Roy Wood, no hacía más que complicar las cosas, pues parecía aquejarlo una inquietante tendencia a no poder mantener la boca cerrada. «¿Estás seguro de que no es para el otro lado?», preguntó Roy por enésima vez. Lihan tanteó en su pecho de forma instintiva el querido amuleto que llevaba colgado al cuello, como si fuese a encontrar en su tacto la paciencia necesaria para no perder los estribos. Respiró profundamente y, con los ojos en blanco, respondió con un movimiento afirmativo de la cabeza. «¿Por qué haces eso?», volvió Roy al ataque. «¿Qué?», preguntó sintiendo que perdía la batalla contra los nervios. «Tocar esa moneda que llevas como un collar. Porque es una moneda, ¿no? Al menos eso me ha parecido». «No, no lo es. Es un recuerdo del día en el que casi pierdo la vida», respondió mientras rogaba para que se sintiera satisfecho y no continuara la cháchara. «Vamos», añadió y con un movimiento de la mano le indicó que lo siguiera. Caminaron agachados. Lihan, adelante, con el hombro izquierdo pegado a la pared. «Yo tengo muchos recuerdos, pero nada material. Prefiero no tener esa clase de ataduras», comentó Roy cuando tuvieron que detenerse de nuevo. «Todo está aquí, en mi cabeza», añadió tocándose la sien con el dedo índice. Lihan prefirió no preguntar y volvió a alzar y mover la mano para que continuaran andando, pero Roy lo hizo sin dejar de hablar. «Habré dado con mis huesos en el calabozo, pero por Idel, vaya si ha valido la pena». De pronto, algo cambió en la relativa tranquilidad de los pasadizos del calabozo y oyó un sonido procedente del exterior. Un largo e identificable toque de un alforn seguido de alboroto, además de pasos producidos por indudable agitación. Presintió que los pasillos pronto darían cabida a un enjambre de guardias. Tanteó la puerta más cercana y comprobó que estaba abierta. Sabía que se la jugaba, pero si se quedaban allí, los encontrarían sin duda. Esperó unos segundos aguzando el oído para averiguar si alguien se encontraba al otro lado. Golpeó la puerta con 3 toques breves. Nadie respondió, así que tomó a Roy de la pechera y lo empujó adentro antes de seguirlo. «¿Qué haces?». «Tenemos que escondernos aquí un rato, hasta que se calme lo que sea que esté pasando», respondió Lihan dirigiéndose al final de la sala, donde se apilaban balas de paja con la que cubrían los suelos de las celdas muy de tarde en tarde. «¿Qué está pasando?». «¿No lo has oído?», preguntó incrédulo. «Es igual, no importa, pero cállate de una vez por la misericordia de Idel»,
Esa lengua tuya es incansable. Dale reposo y escóndete», dijo volviéndolo a coger de la camisa para tirar de él y arrastrarlo tras las balas. Pasaron varios minutos en los que continuó oyendo el ir y venir de guardias hasta que otro sonido se impuso sobre ellos, el de la puerta al abrirse. Agachado, Lihan volvió a tomar su amuleto entre los dedos y rogó a todo lo más sagrado para que la incontinencia verbal de Roy no los metiera en problemas. Llevaba al niño echado sobre su hombro, pero incluso así Meske sintió que llegaría a su agujero sin resuello. Se preguntó cómo había sido posible que no supieran antes de la existencia de aquel portador, ya no solo porque su reina habría podido resurgir años atrás, sino también porque habría sido más fácil transportarlo, se quejó. Pudo sentir las burlonas risas de sus hermanas exias llegar hasta su cabeza a través del vínculo. «Vuestro esfuerzo será recompensado», sintió la voz de Rivka. Renqueante debido a la herida infligida por aquel miserable perro, Meske murmuró el conjuro necesario para que las ramas que ocultaban la entrada se retiraran lo suficiente y le dieran paso. Su hogar era una antigua cabaña abandonada hacía varios lustros que encontró por casualidad tiempo atrás. Aunque la maleza y los altos arbustos del interior del bosque, junto con los helechos que crecían sin mesura, ya habían hecho su trabajo al casi engullirla, ella también le dio su toque personal, haciendo crecer las ramas de un árbol que nacía junto a la pared frontal, hasta cubrir prácticamente todo el techo y parte de la estructura. Estaba al abrigo de los vientos y del sol por su ubicación, un estrecho corredor entre las faldas de dos montañas. Gracias a los sedimentos que se habían ido colando y aposentando sobre las ranuras entre los tablones y a la humedad sempiterna de la zona, una suerte de musgo y líquenes parduzcos que se empeñaban en resucitar una y otra vez, evitaban que padeciera de grandes goteras durante las épocas de lluvias. Empujó la puerta, mezcla de maderos mal colocados con un par de travesaños, y los herrumbrosos goznes dejaron escapar un quejido. Esperó un segundo a que sus ojos se adaptaran a la casi total oscuridad, únicamente rota por las débiles llamas del fuego que había dejado encendido antes de marcharse. En ese instante, este apenas lamía ya la base del caldero donde preparaba sus brebajes, como el jugo del sueño que había usado para impregnar las astillas de su cerbatana. Soltó al crío sobre el mugroso camastro que solía utilizar durante las pocas horas de descanso. Al menos había dejado de convulsionar, aunque estaba lejos de recuperar la conciencia. Justo entonces oyó el distante sonido de los alfornes dar la alarma a la población, a lo que respondió con una maldición. Quizá no había sido buena idea dejar el cuerpo de la chica y del chucho tan cerca del arroyo. Sin tiempo para recuperar el aliento, echó mano de un saco e introdujo sin demasiadas ceremonias los elementos que iba a necesitar. Le habría gustado poder despertar al niño para iniciar allí mismo el ritual de purificación, dejarlo listo para continuarlo sobre el altar antes de su próximo encuentro con Adracel, pero una vez más, el deber se imponía al placer y decidió que lo haría en el lugar en que debía entregárselo a Rivka. «Sentimos su poder, lo sentimos», dijeron las voces de sus hermanas exias con gozo. «¡Rápido!». Alentada por sus compañeras y una vez que tuvo lo necesario, regresó junto al fuego. Sobre la repisa guardaba un tarro con un ungüento de musgos y hierbas que tomó a toda prisa. Aplicó la pastosa mixtura sobre la profunda mordedura de su pierna, mientras apretaba los dientes con fuerza. El simple roce de sus dedos le producía un terrible dolor. Después se la vendó con un jirón de tela que había conocido días mejores y volvió sobre sus pasos para recoger el cuerpo del portador y el saco. Abrió la hoja de la puerta solo para descubrir que la oronda figura de Sivik ocupaba el hueco desde el exterior. «Debemos llevárnoslo ahora», le dijo, y la flacidez de sus mofletes caídos bailotearon al compás de las palabras. Meske arrugó el hocico a punto de exponer una queja. Ya se había soñado siendo la protagonista de aquel insigne momento. Sin embargo, allí estaba su hermana Exia con la diversión pintada en su viejo rostro, repleto de cicatrices. La vio sonreír, una mueca que dejaba entrever una buena cantidad de mellas entre los dientes podridos. El gesto hizo que su gorda nariz,
colonizada por un par de verrugas, se alzara levemente. «Es una orden de Rivka», expuso Sivik, elevando una ceja, como esperando a que se revelara. Con un gruñido, Meske se limitó a cumplir lo demandado y entregó al niño de mala gana. «Encontraréis aquí lo necesario para la purificación», explicó ofreciéndole también el saco con desdén. «Exa sabrá agradecéroslo». Meske asintió con un chasquido de la lengua, sin esconder su resentimiento, y la observó perderse entre la oscuridad y la espesura con rabiosa aversión.